Marina abrió la puerta de la cabina del barco y la persona que encontró frente a ella le causó una conmoción. «¿Tú qué haces aquí?», dijo con voz temblorosa. Pero ya era demasiado tarde. Los últimos 8 minutos de su vida habían comenzado. Esa noche Marina había planeado una sesión especial con temática marinera para sus seguidores de OnlyFans, en el punto más hermoso de la bahía de Cádiz, con la luz perfecta del atardecer. El video que iba a grabar obtendría millones de visualizaciones, pero cuando se dio cuenta de que no estaba sola en el barco, dejó su cámara encendida en secreto, porque algo estaba mal. En los ojos de la persona frente a ella había una ira que nunca había visto antes, y en ese momento se dio cuenta de que esa noche no regresaría a casa. ¿Y tú? ¿Qué habrías pensado en los últimos minutos de tu vida? La historia de Marina Delgado responde exactamente a esta pregunta. Marina Delgado, de 25 años, era una de las modelos de OnlyFans más exitosas de Cádiz, pero su historia era muy diferente a la de otras modelos, porque Marina no estaba en el mar solo por dinero, sino también para resolver el misterio de la muerte de su padre. 3 meses atrás, en octubre de 2024, Marina había abierto su cuenta de OnlyFans llamada Hija del Mar. Su contenido no era solo erótico, sino que también mostraba habilidades reales de navegación, manejo de velas, nudos marineros, navegación. Cada video tanto impresionaba a sus espectadores como ganaba el respeto de la comunidad náutica. Pero nadie sabía que el verdadero objetivo de Marina era mucho más oscuro. 15 años atrás, cuando Marina tenía solo 10 años, su padre Carlos Delgado había muerto en un misterioso accidente marítimo. Esa noche, regresaba de la regata de veleros del Club Náutico de Cádiz. El informe oficial decía tormenta y error de navegación, pero a medida que Marina crecía, comenzó a notar inconsistencias en esta historia. Su primera sospecha surgió cuando, después de la muerte de su madre, revisaba las pertenencias de su padre. En el diario de Carlos, las páginas justo antes de su muerte habían sido arrancadas. Solo se podía leer la última oración. Si lo que dice Victoria es cierto, lo que han hecho el presidente del club, Eduardo, y su esposa Elena, ¿quién era Victoria? ¿Y qué había descubierto su padre sobre el presidente del club, Eduardo Méndez, y su esposa Elena? Marina había abierto su cuenta de OnlyFans para responder a estas preguntas. Sus videos con disfraces marineros no eran solo para ganar dinero, sino también una excusa para hacerse miembro del Club Náutico de Cádiz e investigar lo que pasó esa noche. El plan funcionaba perfectamente. Gracias a la belleza y las habilidades náuticas de Marina, los miembros del club le habían abierto sus puertas de par en par. Especialmente Eduardo Méndez, de 55 años, le gustaba hablar a Marina sobre su padre Carlos. «Ah, Carlos, qué marinero tan fantástico era», decía Eduardo cada vez. «Esa noche estuvimos muy tristes, que alguien tan experimentado cometiera tal error», pero Marina sentía algo en los ojos de Eduardo, como si se sintiera incómodo cuando hablaba de Carlos. Aún más interesante era la reacción de Elena Méndez, la esposa de Eduardo. Elena, de 48 años, era una mujer tradicional y conservadora. Organizaba eventos sociales del Club Náutico y se dedicaba a obras benéficas. Pero no le gustaba nada a Marina. «¿Qué hace esta chica en nuestro club?», se la había escuchado murmurar. «Alguien que hace este tipo de trabajos no tiene lugar aquí». La reacción de Elena había hecho que Marina sospechara aún más. ¿Acaso Elena sabía algo sobre la muerte de Carlos? Las sospechas de Marina llegaron a su punto máximo esa noche. Alejandro Méndez, de 28 años, hijo del presidente Eduardo Méndez, le había hecho una propuesta especial a Marina. «Puedes usar el barco de mi padre. Es la ubicación perfecta para las grabaciones más hermosas del atardecer. Solo que esto quede entre nosotros». Alejandro era estudiante de ingeniería naval, guapo, rico y claramente interesado en Marina. Pero Marina quería usar su interés para otra cosa. Esa noche, mientras grababa en el barco, había comenzado a hacer preguntas inocentes a Alejandro. «Hablas mucho de tu padre, pero nunca mencionas a Carlos Delgado. Sin embargo, tenía tu edad». La expresión facial de Alejandro había cambiado. «¿Carlos? Sí, lo recuerdo, pero a mi padre no le gusta hablar de ese tema. Fue un evento muy triste». «¿Por qué? ¿No fue solo un accidente?» «Yo también pensaba eso, pero...» Alejandro se había detenido, como si se hubiera dado cuenta de que estaba hablando demasiado. «¿Pero qué?» «Nada, no es importante». Marina había insistido. «Alejandro, yo soy la hija de Carlos. Tengo derecho a saber la verdad». Estas palabras habían sorprendido a Alejandro. «¿Tú eres la hija de Carlos?
Pero tu apellido... Delgado. Marina Delgado, la hija de Carlos Delgado. El rostro de Alejandro se había puesto completamente blanco. Marina, ¿por qué no dijiste esto hasta ahora? Porque quería descubrir la verdad. Y ahora la voy a descubrir. Fue en ese momento cuando Marina escuchó sonidos provenientes del dormitorio. Alguien estaba en el barco, pero Alejandro estaba a su lado. Entonces, ¿quién había venido? La persona que encontró cuando abrió la puerta de la cabina trastornó todos sus planes. Elena Méndez, la esposa de Eduardo, estaba en el barco. Tenía algo en su mano y en sus ojos había muerte. «¿Tú qué haces aquí?», había murmurado Marina. Elena había respondido con voz fría. «¿Qué haces tú aquí, Marina Delgado? O mejor dicho, ¿viniste a vengarte de tu padre?». La sangre de Marina se había helado. Elena sabía todo, y ahora los planes de Marina habían sido expuestos. «Yo... ¿Solo qué? ¿Solo grabas OnlyFans? ¿O tratas de descubrir qué le pasó a tu padre?». Elena levantó el objeto en su mano. Era un cuchillo marinero, el cuchillo de Carlos. «¿Reconoces este cuchillo, Marina? ¿El cuchillo de tu padre? Hace 15 años también. El mismo cuchillo». Marina no podía respirar. ¿Tú mataste a mi padre?». Elena se rió, una risa fría e implacable. «¿Yo? No, Marina. Yo solo protegí el secreto. Pero ahora tú también has descubierto ese secreto y lamentablemente...». Elena levantó el cuchillo hacia Marina. «Algunos secretos deben quedarse en el mar». Pero justo en ese momento crítico, cuando Elena levantaba el cuchillo hacia Marina, se escuchó un grito desde la cubierta del barco. «¡Mamá! ¿Qué estás haciendo?». Era Alejandro. Había subido corriendo desde abajo y ahora miraba horrorizado la escena frente a él. Su madre tenía un cuchillo en la mano apuntando a Marina. Elena se congeló. Su plan perfecto se había arruinado. «Alejandro, tú no deberías estar aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tienes ese cuchillo?». Alejandro miraba entre su madre y Marina, tratando de entender la situación. Marina aprovechó esta distracción. Se lanzó hacia un lado, esquivando el cuchillo, y corrió hacia la cubierta. Pero Elena era más rápida de lo que esperaba. «¡No puedes escapar, Marina!», gritó Elena, persiguiéndola. «¡Sabes demasiado! ¡Mamá, detente!». Alejandro trató de interponerse entre ellas. «¿De qué estás hablando? ¿Qué sabe Marina?». Elena se detuvo, jadeando. Sus ojos se movían frenéticamente entre su hijo y Marina. Se dio cuenta de que ahora tenía dos problemas. Marina sabía la verdad sobre Carlos, y Alejandro había visto demasiado. «Alejandro», dijo Elena con voz temblorosa, «hay cosas que no entiendes, cosas sobre tu padre, sobre esta familia, sobre lo que pasó hace 15 años». «¿Qué cosas?». Alejandro estaba confundido. ¿Esto tiene que ver con Carlos Delgado? Marina aprovechó que Elena estaba distraída. Se lanzó hacia un lado, esquivando el cuchillo, y corrió hacia la cubierta. Pero Elena era más rápida de lo que esperaba. «¡No puedes escapar, Marina!», gritó Elena, persiguiéndola. «¡Sabes demasiado! ¡Mamá, detente!». Alejandro trató de interponerse entre ellas. «¿De qué estás hablando? ¿Qué sabe Marina?». Elena se detuvo, jadeando. Sus ojos se movían frenéticamente entre su hijo y Marina. Se dio cuenta de que ahora tenía dos problemas. Marina sabía la verdad sobre Carlos, y Alejandro había visto demasiado. «Alejandro», dijo Elena con voz temblorosa, «hay cosas que no entiendes, cosas sobre tu padre, sobre esta familia, sobre lo que pasó hace 15 años». «¿Qué cosas?». Alejandro estaba confundido. «¿Esto tiene que ver con Carlos Delgado?». Marina, aprovechando que Elena estaba distraída, se acercó lentamente a la radio del barco. Si podía enviar una señal de socorro. «Sí», Elena suspiró profundamente. «Tiene que ver con Carlos Delgado y con Victoria Ruiz». El nombre de Victoria hizo que Marina se detuviera. Ese era el nombre que había visto en el diario de su padre. «¿Quién es Victoria Ruiz?», preguntó Marina. Elena la miró con odio. «Tu padre no te contó nada, ¿verdad? Victoria Ruiz era la amante de tu padre». Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso es mentira. No es mentira. Victoria trabajaba en el club náutico como instructora de vela. Tu padre y ella tenían una aventura desde hacía 2 años. Y esa noche, la noche que murió, Victoria había descubierto algo terrible sobre Eduardo». Alejandro estaba escuchando con la boca abierta. «¿Sobre papá? ¿Qué había descubierto?». Elena cerró los ojos. «Eduardo, tu padre, había estado desviando dinero del club durante años. Millones de euros.
Lo usaba para sus inversiones privadas, para mantener nuestro estilo de vida. Victoria lo descubrió revisando los libros de contabilidad. No puede ser, murmuró Alejandro. Papá no haría eso. Tu padre es un buen hombre, Alejandro, pero también es débil. Cuando los negocios familiares empezaron a ir mal, entró en pánico. Pensó que nadie se daría cuenta si tomaba prestado dinero del club. Marina estaba tratando de procesar esta información. ¿Y mi padre lo sabía? Victoria se lo dijo esa noche. Carlos era muy honesto, muy recto. Amenazó con denunciar a Eduardo a las autoridades. Dijo que no podía permitir que el club se arruinara por la corrupción. Entonces Eduardo mató a mi padre para silenciarlo, dijo Marina con voz fría. No, Eduardo no mató a nadie. Esa noche, después de la regata, Carlos fue a confrontar a Eduardo en su barco. Había bebido, estaba furioso. Empezaron a pelear físicamente. Elena hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Durante la pelea, Carlos resbaló. Se golpeó la cabeza contra el mástil. Fue un accidente, Marina, un terrible accidente. ¿Un accidente? Marina no podía creerlo. ¿Y por qué no llamaron a la policía? ¿Por qué inventaron la historia de la tormenta? Porque Eduardo entró en pánico. Si la policía investigaba, descubrirían el dinero robado. Eduardo perdería todo, su reputación, su fortuna, su familia. Así que decidimos hacer que pareciera un accidente de navegación. Alejandro estaba mirando a su madre con horror. ¿Nosotros? ¿Tú participaste en esto? Elena asintió lentamente. Ayudé a Eduardo a mover el cuerpo de Carlos a su propio barco. Rompimos unas cuerdas para que pareciera que había tenido problemas con las velas. Luego Eduardo hundió el barco en aguas profundas. ¿Y Victoria? Preguntó Marina. ¿Qué pasó con Victoria? Elena evitó su mirada. Victoria se fue de Cádiz una semana después. Le pagamos para que se mantuviera callada y nunca regresara. ¿Le pagaron? Marina sintió náuseas. ¿Le pagaron para que guardara el secreto del asesinato de mi padre? No fue asesinato, insistió Elena. Fue un accidente, pero nadie nos habría creído. Marina caminó lentamente hacia Elena. Durante 15 años me he preguntado qué pasó con mi padre. Mi madre murió pensando que él había cometido un error estúpido de navegación. Y tú has estado viviendo con este secreto todo este tiempo. No teníamos opción, dijo Elena, llorando ahora. Teníamos que proteger a nuestra familia. ¿Proteger a su familia? ¿Y qué hay de mi familia? ¿Qué hay de mi derecho a saber la verdad? Alejandro se acercó a su madre. Mamá, esto está mal. Tenemos que decirle a la policía la verdad. Elena lo miró con pánico. No podemos. Tu padre está a punto de retirarse. Si esto sale a la luz ahora, irá a la cárcel. Perderemos todo. Ya hemos perdido todo, dijo Alejandro tristemente. Hemos perdido nuestra integridad. Marina había llegado a la radio. Sus dedos estaban sobre el botón de emergencia. Una parte de ella quería llamar a la policía inmediatamente, pero otra parte quería escuchar toda la historia primero. ¿Dónde está Victoria ahora?, preguntó. Elena se encogió de hombros. No lo sé. Se fue a Barcelona, creo. Eso fue hace 15 años. Pero tú la conocías bien. ¿Cómo era? ¿Cómo era su relación con mi padre? Elena suspiró. Victoria era hermosa, joven, llena de vida. Tu padre estaba enamorado de ella. Hablaba de dejar a tu madre. Esta revelación golpeó a Marina como una bofetada. ¿Mi padre iba a dejar a mi madre? Carlos estaba confundido. Era un buen hombre, pero Victoria lo había hechizado. Esa noche, además de confrontar a Eduardo sobre el dinero, también iba a anunciar que se divorciaba para estar con Victoria. Marina sintió mareos. Todo lo que creía saber sobre su padre se estaba desmoronando. Entonces tal vez fue mejor que muriera esa noche. No digas eso. Elena se acercó a ella. Tu padre te amaba, Marina. Solo estaba pasando por una crisis que le costó la vida, murmuró Marina. Alejandro, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Marina, sé que esto es difícil de escuchar, pero mi madre tiene razón en algo. Fue un accidente. Mi padre no es un asesino. Marina lo miró. Pero encubrió un crimen, y durante 15 años ha dejado que mi familia sufra sin no saber la verdad. Lo sé, y eso está mal. Pero ¿qué ganamos ahora destruyendo más vidas? Marina pensó en esto. Eduardo Méndez era un hombre mayor. Si iba a la cárcel ahora, probablemente moriría allí. ¿Eso era justicia o era solo venganza? Pero entonces recordó algo. Un momento, dijo lentamente. Si Victoria se fue hace 15 años, ¿cómo es que tú sabías que yo era la hija de Carlos?
Nunca me presenté con mi apellido real en el club. Elena parpadeó. Y otra cosa, dijo Marina. Dijiste que Victoria descubrió el fraude revisando los libros de contabilidad. Pero Victoria era instructora de vela. ¿Por qué tendría acceso a los libros financieros? El rostro de Elena se puso pálido. Bueno, Marina se dio cuenta de que Elena estaba mintiendo. No había ninguna Victoria, ¿verdad? Tú inventaste esa historia. Elena no respondió. La verdad es mucho peor, dijo Marina lentamente. Y tú vas a contármela ahora. La verdad es mucho peor, dijo Marina lentamente. Y tú vas a contármela ahora. Elena retrocedió, pero ya no tenía escapatoria. Alejandro la miraba con una mezcla de confusión y horror creciente. «¿Mamá?», dijo Alejandro con voz temblorosa. «¿Qué está pasando realmente? ¿Quién es Victoria? ¿Existe o no?». Elena cerró los ojos y cuando los abrió, Marina pudo ver que toda la máscara de respetabilidad había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer desesperada que había guardado un secreto terrible durante 15 años. «Victoria Ruiz existe», susurró Elena, «pero no es quien dije que era». Marina esperó, sintiendo que estaba a punto de descubrir la pieza final del rompecabezas. «Victoria Ruiz soy yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miraba a su madre como si fuera una extraña. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó Marina, aunque en el fondo ya estaba empezando a entender. Elena se sentó pesadamente en uno de los asientos del barco. Victoria Ruiz era mi nombre de soltera. Antes de casarme con Eduardo, yo trabajaba en el club náutico como instructora de vela. Era joven, hermosa, libre, y me enamoré perdidamente de tu padre. Alejandro se dejó caer en el asiento opuesto. «No puede ser. Esto no puede estar pasando. Carlos y yo tuvimos una aventura durante 2 años», continuó Elena ignorando las protestas de su hijo. «Nos amábamos de verdad, Marina. Tu padre era el hombre más honorable que había conocido. Pero él estaba casado, tenía una hija pequeña, no podía dejar a su familia». Marina se sentía como si estuviera en una pesadilla. ¿Tú eras la amante de mi padre? Sí. Y esa noche, la noche que murió, habíamos decidido encontrarnos después de la regata. Íbamos a huir juntos. Carlos finalmente había tomado la decisión de divorciarse de tu madre. Pero dijiste que descubriste que Eduardo estaba robando dinero del club. Elena negó con la cabeza. Esa parte era mentira. Eduardo nunca robó nada. Es un hombre honesto, tal vez demasiado honesto para su propio bien. Entonces, ¿por qué murió mi padre?, gritó Marina, perdiendo la compostura. Si no había ningún crimen que encubrir, si solo iban a huir juntos, ¿por qué está muerto? Elena comenzó a llorar. «Porque yo lo maté». Las palabras cayeron como bombas en el silencio del barco. Alejandro se puso de pie bruscamente, casi cayéndose. «No, mamá, no puedes decir eso. Es la verdad», sollozó Elena. «Yo maté a Carlos Delgado». Marina sintió que iba a vomitar. «¿Cómo? ¿Por qué?». Elena se limpió las lágrimas y por primera vez en la conversación miró directamente a los ojos de Marina. Esa noche, después de la regata, Carlos vino a mi barco como habíamos planeado. Teníamos maletas preparadas. Íbamos a navegar hasta Gibraltar esa misma noche y desde ahí volar a Sudamérica para empezar una nueva vida. Elena hizo una pausa, recordando. Pero cuando Carlos llegó, me dijo algo que cambió todo. Me dijo que había estado pensando durante toda la regata y que no podía hacerlo. No podía abandonar a su hija. No podía dejarte sin padre. Marina sintió una punzada de dolor y amor hacia su padre muerto. Incluso en sus momentos más egoístas, había pensado en ella. «Le supliqué», continuó Elena. «Le dije que encontraríamos una manera, que podríamos visitarte, que con el tiempo tu madre entendería». Pero Carlos era inflexible. Dijo que había sido un error pensar que podía abandonar a su familia. «¿Y entonces lo mataste?». La voz de Marina era apenas un susurro. «No inmediatamente. Primero traté de convencerlo. Luego traté de seducirlo. Pero nada funcionaba. Carlos había tomado su decisión. Iba a regresar a casa contigo y con tu madre. Y nuestra relación había terminado». Elena se puso de pie y caminó hacia la barandilla del barco, mirando el agua oscura. Me volví loca de rabia y desesperación. Había arriesgado todo por él. Había vivido una mentira durante 2 años, fingiendo ser la esposa perfecta de Eduardo mientras mi corazón pertenecía a otro hombre.
Y ahora Carlos me estaba desechando como si nuestro amor no hubiera significado nada. Entonces lo mataste, repitió Marina. Tomé un remo y lo golpeé en la cabeza mientras él se preparaba para irse. Carlos se sorprendió tanto que ni siquiera trató de defenderse. Cayó al suelo del barco y no se volvió a levantar. Alejandro estaba llorando ahora. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vivir con esto durante 15 años? Entré en pánico. Continuó Elena como si estuviera en trance. Carlos estaba muerto y yo era una asesina. Si me descubrían, perdería todo. Mi matrimonio, mi familia, mi vida. Así que improvisé un plan. ¿Qué plan?, preguntó Marina, aunque parte de ella ya no quería saber más. Esperé hasta muy tarde en la noche. Luego arrastré el cuerpo de Carlos a su propio barco. Rompí algunas cuerdas y dañé las velas para que pareciera que había tenido problemas durante una tormenta repentina. Finalmente hundí su barco en aguas profundas. Marina se dio cuenta de algo. Pero había registros de que Carlos había regresado al puerto después de la regata. ¿Cómo explicaste eso? Elena sonrió amargamente. Fue fácil. Yo trabajaba en el club. Conocía a todos los guardias nocturnos. Les dije que había visto a Carlos salir hacia nuevamente alrededor de medianoche, probablemente para una navegación nocturna. En aquellos días no había tantas cámaras de seguridad como ahora. ¿Y Eduardo nunca supo la verdad?, murmuró Alejandro. Eduardo es un buen hombre que confía en su esposa. Cuando le dije que había visto a Carlos salir para una navegación nocturna, ¿me creyó? Cuando encontraron los restos del barco al día siguiente, Eduardo fue el primero en consolar a la viuda de Carlos. Marina sintió una rabia fría creciendo en su pecho. Durante 15 años, has estado fingiendo simpatía por mi familia. Has venido a los servicios conmemorativos de mi padre. Has consolado a mi madre cuando lloraba por él. Tenía que hacerlo, se defendió Elena. Si hubiera actuado de manera diferente, la gente habría sospechado. ¿Y qué hay de mí? Marina se acercó a Elena. Me has visto crecer sin padre. Has visto cómo su muerte afectó mi vida. ¿Nunca sentiste culpa? La miró con ojos vacíos. Todos los días. Pero el remordimiento no devuelve a los muertos, Marina. Y confesar solo habría destruido más vidas. ¿Incluida la tuya? Especialmente la mía. Alejandro se acercó a su madre. Mamá, tienes que entregarte a la policía. Es lo correcto. Elena lo miró con incredulidad. ¿Entregarme? ¿Después de 15 años? ¿Sabes lo que eso significaría para ti? ¿Para tu padre? ¿Para nuestra familia? Nuestra familia ya está destruida. Ha estado destruida durante 15 años. Solo que no lo sabíamos. Marina estaba escuchando todo esto en shock. Pero ahora una nueva realización la golpeó como un rayo. Un momento, dijo lentamente. Si tú mataste a mi padre hace 15 años, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿Por qué no simplemente negaste todo? Elena evitó su mirada. Y otra cosa, continuó Marina. Viniste al barco esta noche con el cuchillo de mi padre. ¿Cómo es que lo tienes? ¿Por qué guardaste el arma del crimen durante 15 años? Elena no respondió. A menos que... Marina sintió que se le helaba la sangre. A menos que no fuera la primera vez que lo usas, dijo Marina sintiendo que se le helaba la sangre. Elena se quedó inmóvil, como una estatua. Alejandro miraba entre su madre y Marina, sin entender completamente las implicaciones de esas palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro. Marina nunca apartó los ojos de Elena. Quiero decir que tal vez mi padre no fue la primera persona que tu madre mató. Eso es ridículo, Elena murmuró, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? Marina se acercó más. Viniste aquí esta noche preparada para matarme. Trajiste el cuchillo de mi padre, que has guardado durante 15 años. Eso no es algo que hace alguien en un impulso. Eso es algo que hace alguien con experiencia. Elena retrocedió hacia la barandilla del barco. No sabes de qué estás hablando. Creo que sí lo sé. Marina sintió que todas las piezas comenzaban a encajar. ¿Quién más sabía sobre tu aventura con mi padre? ¿Quién más representaba una amenaza para tu secreto? Alejandro estaba empezando a entender. Marina, estás sugiriendo que... mi madre... Estoy sugiriendo que Elena ha estado matando a cualquiera que pudiera exponer su secreto durante 15 años. Elena soltó una risa histérica. ¿En serio crees eso? ¿Crees que soy algún tipo de asesina en serie? No lo sé, dijo Marina. ¿Lo eres? El silencio se extendió entre ellas. El único sonido era el suave chapoteo de las olas contra el casco del barco. Finalmente, Elena habló. Solo hubo una más. Alejandro gimió. Oh, Dios mío. ¿Quién?, preguntó Marina.
Una mujer llamada Carmen Vega trabajaba en el registro marítimo. 3 años después de la muerte de Carlos, comenzó a hacer preguntas sobre esa noche. Había notado algunas inconsistencias en los informes. Elena se sentó pesadamente, como si el peso de sus secretos finalmente la estuviera aplastando. Carmen era muy persistente. Siguió investigando, haciendo preguntas. Comenzó a acercarse demasiado a la verdad. Así que tuve que detenerla. ¿Cómo? La voz de Marina era apenas un susurro. La invité a navegar. Le dije que tenía información sobre el caso de Carlos Delgado. Carmen vino sola al puerto esa noche, muy emocionada por lo que pensaba que iba a descubrir. Elena miró sus manos. Fue más fácil la segunda vez. Sabía qué hacer, cómo hacer que pareciera un accidente. Carmen resbaló y se golpeó la cabeza. Luego cayó por la borda durante una tormenta repentina. Alejandro estaba llorando abiertamente ahora. «Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Quién eres?» «Soy una mujer que ha hecho lo que ha tenido que hacer para proteger a su familia». Elena respondió firmemente. «Cada muerte fue necesaria. Cada muerte previno un escándalo mayor». «¿Un escándalo mayor?», gritó Marina. «Asesinaste a mi padre. Asesinaste a una investigadora inocente. ¿Cómo puede haber algo peor que eso? Porque si la verdad hubiera salido a la luz, habría destruido más que solo mi vida. Habría destruido a Eduardo, a Alejandro, a toda nuestra familia. Al menos así solo los culpables pagaron el precio». ¿Los culpables? Marina no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi padre era culpable por amarte? ¿Carmen era culpable por hacer su trabajo? Mi padre era culpable de adulterio. Carmen era culpable de no saber cuándo dejar las cosas en paz. Marina se dio cuenta que estaba hablando con una mujer que había perdido completamente el sentido de la realidad moral. Elena había construido una narrativa en su mente donde ella era la víctima, donde sus asesinatos eran actos de autodefensa necesarios. ¿Y yo?, preguntó Marina. ¿Cuál es mi culpa? ¿Por qué merezco morir? Tu culpa es ser exactamente como tu padre. Persistente, moral, incapaz de dejar que los secretos permanezcan enterrados. ¿Sabes qué? Marina se irguió, sintiendo una extraña calma descender sobre ella. Tienes razón. Soy exactamente como mi padre. Y eso significa que no voy a permitir que salgas impune de esto. Elena levantó el cuchillo nuevamente. No tienes opción en el asunto. Pero Alejandro se interpuso entre ellas. ¡Basta! No voy a permitir que lastimes a Marina. Alejandro, apártate, ordenó Elena. Esto no te concierne. Sí me concierne, gritó Alejandro. Eres mi madre y has estado mintiendo toda mi vida. Todo lo que hice fue por ti y por tu padre. ¡No! Alejandro negó violentamente con la cabeza. Todo lo que hiciste fue por ti misma, para proteger tus secretos, tu reputación, tu vida cómoda. Elena miró a su hijo con una expresión herida. Alejandro, no entiendes. Entiendo perfectamente. Y ahora tengo que vivir con el conocimiento de que mi madre es una asesina. Marina aprovechó que Elena estaba distraída por la confrontación con su hijo. Se deslizó silenciosamente hacia la radio del barco y presionó el botón de emergencia. «Mayday, Mayday, barco en peligro en la bahía de Cádiz. Necesitamos ayuda inmediata». Elena se dio vuelta al escuchar la transmisión. «¡No!». Corrió hacia Marina, pero Alejandro la detuvo, sujetándola por los brazos. «Se acabó, mamá. Se acabó todo». Elena luchó contra su hijo, pero él era más fuerte. El cuchillo cayó al suelo del barco con un sonido metálico. Marina continuó hablando por la radio, dando su ubicación exacta y pidiendo que enviaran tanto a la policía como a la guardia costera. Cuando terminó la transmisión, se volvió hacia Elena, que ahora estaba sentada en el suelo, sollozando. 15 años, dijo Marina suavemente. 15 años he vivido sin saber la verdad sobre mi padre. 15 años mi familia ha sufrido por tus mentiras. Elena levantó la vista hacia ella. ¿Y ahora qué? ¿Te sientes mejor sabiendo la verdad? Lo pensó por un momento. No me siento mejor. Pero al menos ya no tengo que vivir con preguntas sin respuesta. A la distancia, podían escuchar el sonido de los motores de los barcos de rescate acercándose. Marina, dijo Alejandro, quiero que sepas que lo siento mucho. Si hubieras sabido, no es tu culpa. Lo interrumpió Marina. Tú también eres víctima de las mentiras de tu madre. Elena rió amargamente. Víctimas. Todos ustedes se consideran víctimas. Pero nadie pregunta qué me convirtió en lo que soy. ¿Qué te convirtió en una asesina?, preguntó Marina. El amor, respondió Elena simplemente. El amor me convirtió en una asesina. Las luces de los barcos de rescate ahora eran visibles en la distancia, acercándose rápidamente. El amor me convirtió en una asesina, había dicho Elena.
Las luces de los barcos de rescate ahora iluminaban toda la bahía. En menos de 5 minutos, la Guardia Civil estaría a bordo. Marina miró a Elena Méndez por última vez como mujer libre. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Elena levantó la vista, con los ojos rojos de llorar. Lo más triste es que mi padre realmente te amaba, y tú lo mataste por eso. Carlos iba a abandonarme, Elena murmuró. No podía vivir con ese rechazo. Entonces no era amor, dijo Marina firmemente. Era obsesión. El amor real no mata. Los primeros oficiales de la Guardia Civil subieron al barco. Marina levantó las manos para mostrar que no era una amenaza. Soy Marina Delgado, les dijo. Yo hice la llamada de emergencia. El sargento Isabel Moreno, una mujer de unos 40 años con expresión seria, se acercó a ellos. ¿Cuál es la situación aquí? Marina señaló a Elena. Esta mujer acaba de confesar 2 asesinatos. Mi padre, Carlos Delgado, hace 15 años, y una investigadora llamada Carmen Vega hace 12. La sargento Moreno miró a Elena con interés profesional. ¿Es esto cierto, señora? Elena asintió lentamente. Sí, es cierto. Alejandro se acercó a su madre mientras los oficiales la esposaban. Mamá, conseguiremos el mejor abogado. Encontraremos una manera. Elena negó la cabeza. No, hijo. Ya es hora de que pague por lo que hice. Mientras se llevaban a Elena, se volvió hacia Marina una última vez. Tu padre era un buen hombre, Marina. A pesar de todo, quiero que sepas eso. Marina no respondió. No había nada más que decir. 3 meses después, Elena Méndez fue condenada a 30 años de prisión por 2 cargos de asesinato. Eduardo Méndez, devastado por los crímenes de su esposa, renunció a su puesto como presidente del Club Náutico de Cádiz. Alejandro visitó a Marina una vez más antes de mudarse a Madrid para empezar una nueva vida lejos de los escándalos de su familia. ¿Alguna vez podrás perdonar a mi familia?, le preguntó. Marina lo pensó cuidadosamente. Tu familia no hizo nada malo, Alejandro. Los crímenes fueron de tu madre, no tuyos. Pero llevamos su apellido, llevamos su culpa. No, Marina negó la cabeza. Cada persona es responsable solo de sus propias acciones. Marina cerró su cuenta de OnlyFans después del juicio. Ya no necesitaba la excusa para investigar el pasado de su padre. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. En el memorial de Carlos Delgado, que se realizó en el primer aniversario de la confesión de Elena, Marina habló ante una pequeña multitud reunida en el puerto de Cádiz. Mi padre murió porque amó a la persona equivocada, pero eso no disminuye el hombre que era. Era honesto, honorable, y me amaba lo suficiente como para elegir a su familia por encima de su felicidad personal. Marina miró hacia el mar donde su padre había pasado sus últimos momentos. Algunos secretos deberían quedarse en el mar, pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie. ¿Crees que Marina hizo lo correcto al exponer la verdad después de tantos años? ¿O hay secretos que es mejor dejar enterrados? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú en su lugar.